Hola, mi nombre es Pedro Panasiuk y quería darte la bienvenida a esta materia que se llama Epístolas Paulinas. En primer lugar, quiero felicitarte por tomar la decisión de capacitarte para servir al Señor. Vivimos en una época especial de la historia y tenemos grandes desafíos. Por eso es necesario que el cristiano esté bien preparado para dar razón de su fe y que el siervo de Dios conozca en profundidad la palabra de Dios y se perfeccione constantemente para responder en forma adecuada a las demandas de este tiempo que nos toca vivir. Y en segundo lugar, quisiera orientarte sobre la materia que vamos a estudiar e introducirte en los contenidos de esta primera unidad que vamos a ver durante esta semana. Como te dije anteriormente, la materia se llama Epístolas Paulinas y está organizada en base a 7 unidades. En primer lugar, veremos una introducción a las cartas paulinas como parte de la obra misionera que realizó el apóstol Pablo. En segundo lugar, consideraremos las epístolas a los romanos y a los gálatas. En tercer lugar, nos enfocaremos en las epístolas a los corintios. En cuarto lugar, estudiaremos las epístolas a los efesios y a los colosenses. En quinto lugar, consideraremos las epístolas de Filipenses y de Filemón. Y en sexto lugar, nos enfocaremos en las epístolas a los tesalonicenses. Y por último, en séptimo lugar, estudiaremos las epístolas a Timoteo y a Tito, llamadas también epístolas pastorales. En el transcurso de esta semana estaremos viendo la primera unidad de la materia. Realizaremos una introducción general a las epístolas paulinas con el propósito de obtener una visión panorámica acerca de la vida y la obra del apóstol Pablo. En primer lugar, podemos observar algunas referencias biográficas acerca del apóstol Pablo, que su nombre de origen era Saulo de Tarso, que provenía de una familia de artesanos de la región de Cilicia, al sur de Asia, que era fariseo de vocación y muy celoso de las tradiciones judías. Durante su infancia, Pablo estudió en la comunidad hebraica de Tarso y luego se trasladó hacia Jerusalén para continuar sus estudios a un nivel superior en la escuela de un reconocido rabí llamado Gamaliel, lo cual le dio prestigio social y reconocimiento académico entre los eruditos de Jerusalén. Por esta razón, pronto se convirtió en un perseguidor de la iglesia cristiana, porque consideraba a este movimiento como una secta que se había extraviado del judaísmo y que era necesario contrarrestar. Y fue en ese contexto cuando tuvo un encuentro personal con Jesucristo. A partir de allí, su vida cambió radicalmente y para siempre. De ser un perseguidor de la iglesia pasó a ser un gran aliado y promotor del cristianismo. En segundo lugar, podemos considerar los diferentes viajes misioneros que realizó el apóstol Pablo y su estrategia ministerial. El Señor los llamó a él y a Bernabé a la obra misionera mientras ellos estaban sirviendo en la iglesia de Antioquía y eran parte del equipo de liderazgo dentro de la iglesia. Al identificar el llamado de Dios, la iglesia los apoyó en oración y se constituyó en plataforma misionera para ellos. Era su iglesia de base y ellos constantemente se remitían a los hermanos de Antioquía e informaban sobre los desafíos y los avances en la obra misionera. El primer viaje misionero fue alrededor del año 48 después de Cristo y partieron desde Antioquía pasando por Seleucia, Salamina, Pafos, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Luego emprendieron su viaje de regreso, pasando nuevamente por Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia para confirmar la fe de los hermanos y constituir ancianos en cada iglesia. Luego pasaron por Perge y Atalía para llegar finalmente a Antioquía de Siria.
Y a partir de una fuerte controversia suscitada sobre el tema de la circuncisión de los gentiles, Pablo, Bernabé y un grupo de hermanos de Antioquía tuvieron que viajar a Jerusalén para participar del primer concilio de la iglesia cristiana, que se reunió alrededor del año 49 después de Cristo. El objetivo era dilucidar el asunto de los gentiles convertidos y la relación con el judaísmo. Y una vez resuelta esta situación, y alrededor del año 50, Pablo y Bernabé comenzaron a planear un segundo viaje misionero, pero en esta ocasión hubo un fuerte desacuerdo entre ellos. Bernabé quería llevar a Juan Marcos consigo y Pablo no lo aceptó, no estaba de acuerdo, entonces se dividieron por caminos diferentes. Bernabé y Juan Marcos viajaron a Chipre y de allí posiblemente a Egipto, mientras que Pablo y Silas se encomendaron a la gracia de Dios pasando por Siria, Cilicia, Derbe, Listra, Frigia, Galacia, Troas, Misia, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea, Atenas, Corintios, Éfeso, Jerusalén y finalmente regresaron a Antioquía. Luego de estar algún tiempo con los hermanos de Antioquía y alrededor del año 54, el apóstol Pablo y su equipo deciden emprender su tercer viaje misionero, saliendo de Antioquía y pasando por las regiones de Galacia, Frigia, Éfeso, Macedonia y Acaya. Luego regresaron pasando por Troas, Mileto, Rodas, Pátara, Tiro, Tolemaida, Cesarea y Jerusalén. En ese contexto y tal como el Señor lo había anunciado, el apóstol Pablo fue encarcelado y llevado ante el concilio. Luego fue llevado ante los gobernadores Félix, Festo, Agripa y Berenice y finalmente ante el César en Roma. En ese viaje partieron desde Cesarea alrededor del año 59 después de Cristo y pasaron por Sidón, Chipre, Mira, Gnido, Creta, Malta, Siracusa, Regio, Puteoli y llegando finalmente a Roma. Esta etapa corresponde a su primer encarcelamiento, que duró desde el año 57 y hasta el año 62, estando preso una parte primero en Cesarea y otra parte luego en Roma. Poco tiempo después, el apóstol Pablo obtuvo un breve periodo de libertad y pudo hacer un último viaje misionero desde Roma esta vez, visitando Éfeso, Macedonia, Creta, Nicópolis, Troas, Mileto y posiblemente también España, que era un anhelo profundo de su corazón. Luego volvió a ser encarcelado en el año 64, en la época de Nerón, y finalmente fue ejecutado alrededor del año 67. En tercer lugar, podemos considerar la existencia de algunos factores que influyeron en la construcción del pensamiento paulino: su formación farisaica, su trasfondo helénico, su experiencia personal con el Señor, sus vivencias ministeriales y el testimonio de la iglesia primitiva. Todas estas variables entrelazadas fueron factores decisivos que contribuyeron a la formación de la teología paulina. Y en cuarto lugar, podemos notar la importancia que tenían las cartas paulinas como parte de la estrategia misionera del apóstol Pablo, para responder inquietudes de los hermanos, fortalecerlos en la fe y orientarlos sobre cuestiones particulares. En ese contexto original, cada epístola constituía una herramienta de comunicación con los hermanos y las iglesias, pero luego fueron adquiriendo un valor testimonial muy importante y un registro fundamental de las doctrinas cristianas para las nuevas generaciones hasta nuestros días. A partir de esta breve introducción, te invito a profundizar en la lectura del material que hemos preparado, cotejar los versículos bíblicos que citamos, consultar comentarios bíblicos y buscar en diccionarios las palabras que sean desconocidas para vos o no las entiendas.
Quisiera animarte a aprovechar cada tutorial que ponemos a tu disposición para introducirte en las diferentes unidades, a participar activamente en las propuestas de aprendizaje, ya sean los autotests, el foro o las preguntas de reflexión personal, y animarte también a llevar un ritmo de estudio semanal que te permita desarrollar un aprendizaje progresivo hacia la comprensión de los contenidos teóricos propuestos, pero también hacia la aplicación práctica en tu vida cotidiana. Personalmente te doy una cordial bienvenida a esta materia, deseando que puedas disfrutar de este tiempo de capacitación y adquirir un montón de conocimientos y herramientas útiles para tu servicio a Dios.